Hola, hoy venimos a hablarles de un tema muy importante y es el dolor pélvico. Y qué mejor que un ginecólogo igual que yo, que es especialista en esta área. Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, gusto saludarte, Sí. qué bueno estar acá. Vale, Cris, bueno, vamos a hablar de un tema súper importante y es un motivo de consulta muy frecuente de nuestras pacientes, el dolor pélvico. Por supuesto David, el dolor pélvico constituye como una de las mayores causas por las cuales nuestras pacientes acuden a nuestras consultas y puede ser de múltiples orígenes. Ok, sí, es muy frecuente que las señoras lleguen a consultar y siempre consideran que el dolor pélvico es de causa ginecológica, siempre están buscando culpables en el útero y los ovarios. ¿Esto es del todo cierto, Cris? No es del todo cierto que si bien es la primera causa de los dolores pélvicos, hay otras causas muy importantes como por ejemplo los dolores de origen gastrointestinal, de origen urinario y de origen pared abdominal, como por ejemplo los casos de las hernias de la pared abdominal. Ok, bueno, Cris, el dolor pélvico, pues al ser tan amplio, me imagino que tiene unas clasificaciones. ¿Cómo lo podemos clasificar el dolor pélvico? Bueno, el dolor pélvico podemos clasificarlo de acuerdo a la duración, que puede ser un dolor pélvico de origen agudo y también puede ser un dolor pélvico de origen crónico, dependiendo más que todo de la duración, la asociación de otros síntomas y otras manifestaciones adicionales al dolor. Ok, ¿ese tiempo cuál es? Bueno, es muy controversial en cuanto a la duración del dolor pélvico. Por ejemplo, algunos hablan de 3 meses, otros hablan de 6 meses. Sin embargo, se habla de dolor pélvico crónico, cualquier dolor que sobrepase más de los 3 meses. Perfecto, Cris. Entonces, de las causas ginecológicas, ¿cierto? De dolor pélvico, ¿cuál es la más frecuente? Bueno, la más frecuente podemos hablar de una patología ginecológica crónica denominada endometriosis. Es una de las causas más preponderantes y que en muchas ocasiones distorsiona, deteriora de manera significativa la calidad de vida de nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque además del dolor pélvico, este dolor se acrecienta con la llegada de la menstruación. Lo describen como el peor dolor jamás vivido y que además de eso tienen dificultad para las relaciones sexuales, dolor al hacer deposiciones y que en muchas ocasiones lo describen como un dolor pélvico que está ahí, pero que se aumenta a momentos de que llega la menstruación. Ok, Cris, ¿y en sí qué es la endometriosis? ¿Qué es para explicárselo pues, a las personas que nos están viendo y a nuestras pacientes? Bueno, la endometriosis es una enfermedad pélvica crónica en la cual gran parte del tejido endometrial que hace parte de la capa interna del útero no es evacuado, sino que puede migrar hacia otras zonas de la pelvis e implantarse en dichas zonas, como por ejemplo el peritoneo, que es la capa externa que recubre todos los órganos pélvicos, las trompas, todo el sistema de ligamentos que sostienen el útero, los ovarios e inclusive pueden infiltrar la pared muscular del útero que se llama adenomiosis. Y esta a su vez produce mucho dolor y produce mucho sangrado. Ok, Cris, y aparte pues, de todo lo que ya estamos hablando, del dolor y todo eso, también es una causa frecuente de infertilidad, ¿no? Las pacientes con endometriosis van a ver su fertilidad un poco reducida. Claro, por supuesto, porque además de la formación de los focos de endometriosis se van a formar adherencias, los cuales hacen que las trompas se queden rígidas y no hagan el movimiento que necesita el óvulo para que pueda desplazarse al encuentro con el espermatozoide y que en unos casos más severos la endometriosis puede inclusive hasta obstruir una trompa de falopio. Ok, perfecto, Cris. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la endometriosis? Bueno, la endometriosis la podemos hacer bajo diferentes técnicas diagnósticas. Por ejemplo, ahora disponemos de la ecografía transvaginal, hay otro tipo de ecografías más especializadas como son los mapeos ecográficos de endometriosis. Si requerimos hacer una estadificación para prepararnos para un manejo quirúrgico, podremos recurrir a otras imágenes más especializadas como lo son la resonancia magnética, la tomografía de abdomen y pelvis, utilizando medios de contraste para el apoyo, e inclusive podremos optar por una laparoscopia diagnóstica, que es introducir una cámara a través del ombligo para explorar todas las áreas de la pelvis
y que detectemos los focos de endometriosis, así como también la presencia o no de adherencias pélvicas. Claro, recordando siempre que el pilar fundamental para el diagnóstico está en la anamnesis, que es el interrogatorio que le hacemos a las pacientes, y en el examen físico, porque mientras realizamos el examen físico podemos encontrar algunos hallazgos que nos hagan sospechar de esta enfermedad, ¿cierto? Como por ejemplo palpar los nódulos endometriósicos cuando hacemos el tacto vaginal y eso, ¿no? Desde ahí es donde se desprende pues todo el esquema diagnóstico que vamos a hacer con esta paciente. Por supuesto, así como también un dato clave, y es que al momento de hacer el tacto vaginal, la paciente se va a quejar de dolor al momento en que uno con los dedos hace el movimiento del cuello uterino, así como también la palpación del fondo uterino con el tacto bimanual. Claro, que se asemeja pues a la molestia o el dolor que ella siente cuando tienen relaciones sexuales, ¿no? Por supuesto, puede ser homologable a ese síntoma. Y en cuanto al tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos de la endometriosis? Bueno, los tratamientos comprenden una amplia gama de medicamentos que se encuentran disponibles para nosotros ordenarle a la paciente, dependiendo de cuáles son los deseos de fertilidad, también la adherencia a una vía de administración o no. Nosotros como ginecólogos, bueno, en término personal, yo prefiero las progestinas, ya que estas frenan el crecimiento del endometrio, que ya les expliqué qué es el endometrio, y al frenar el crecimiento del endometrio evita que la paciente menstrue, mejorando de esa manera su calidad de vida, porque mejora el dolor pélvico. Claro, yo les digo a mis pacientes, mira, lo que pasa es que con este tratamiento lo que voy a hacer es quitarte la menstruación, ¿ya? Y hay que aclarar algo que a muchas mujeres les da miedo, les da temor, y es que mientras sea por un efecto del medicamento, la menstruación no tiene que venir, ¿cierto? Entonces hay muchas pacientes que tienen la creencia de que sí o sí ellas deben sangrar para que el cuerpo se desintoxique o salga esa sangre sucia, y esto no es así, ¿ya? Eso es una falsa creencia, David, porque si la paciente está bajo un tratamiento médico, la idea es que no menstrue. Yo le digo a las pacientes desde el principio, madre, como tú tienes endometriosis, tú no debes menstruar, porque como menstrues, tu enfermedad se empeora. Y cuando ya entienden ese mensaje, aceptan cualquier terapia. Ok, listo, Cris. Bueno, siguiendo pues con las causas de dolor pélvico, tenemos ¿qué otra enfermedad? Otra enfermedad de origen ginecológico como causal de dolor pélvico es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y esta enfermedad tiene un dato muy importante, y es que es una enfermedad que tiene poco tiempo de duración y que hay un factor de riesgo muy importante, y son las enfermedades de transmisión sexual. Ok, o sea, es adquirida, ¿cierto? Es por infecciones de transmisión sexual. Por supuesto. Vale. ¿Y el tratamiento cómo se va a realizar? El tratamiento debe hacerse en pareja y debe ser un tratamiento antibiótico compartido, y el otro tratamiento que va a ser complementario para la paciente, con el fin que no tenga recurrencias en el caso de volver a tener relaciones sexuales con la misma pareja. Ok. ¿Y qué complicaciones o qué secuelas puede dejar la enfermedad pélvica inflamatoria? La enfermedad pélvica inflamatoria puede complicarse de algunas maneras, como por ejemplo formar abscesos tubo-ováricos, que son colecciones de pus, es decir, de materia que afecten las trompas, los ovarios, y que en muchas ocasiones puede haber necesidad del retiro de la trompa y del retiro del ovario, que puede ser una causal de infertilidad también. Ok, y también va a crear adherencias que con el tiempo van a conllevar a infertilidad, porque la trompa se daña, o también el famoso hidrosalpix que se ve en las ecografías, que muchas pacientes se les reporta cuando hacemos ecografía, les reportamos hidrosalpix. Esto puede ser como una secuela de la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cierto? Exactamente, la hidrosalpix puede ser también atribuible a más adelante producir un deterioro de la trompa y que ésta no sea viable para poder lograr un embarazo. Ok, perfecto. Cris, masas ováricas, quistes ováricos o tumores, ¿esto también son causas de dolor pélvico? Dependen del tamaño, porque más que todo, si las masas ováricas tienen un tamaño que alcanza los 5 centímetros, es una causal de dolor. Ahora bien, hay que analizar cuál es la duración del dolor, si el abdomen se torna muy sensible a la palpación, porque esto ya estamos pasando a un abdomen agudo. No es un dolor abdominal cualquiera, ya es un abdomen agudo, como en el caso de una torsión ovárica. Entonces, si desde la consulta nosotros detectamos una masa ovárica que mide
mayor o igual a 5 centímetros, se podría considerar como una candidata quirúrgica, porque si no se opera en un plazo de 6 meses, un año, es muy variable de una paciente a otra, puede convertirse en un problema más adelante que tenga que resolverse de urgencia cuando es algo que se pudo intervenir de manera programada. Ok, entonces no todos los quistes de ovario duelen, ¿cierto? No Y aquí hay que todos aclarar, duelen. por ejemplo, una enfermedad que es muy frecuente, que es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico no es una causa de dolor pélvico. Esta es una enfermedad que es de origen hormonal y que produce que los ovarios se vean de una manera que parece que tuviera como que muchos folículos, muchas bolitas, pero no son quistes en los ovarios, ¿verdad? Esto más bien es una condición endocrina en la cual hay deficiencias para la producción de estrógenos, llevando así a un aumento en la producción de hormonas masculinas. Pero esto es un trastorno que es netamente hormonal. Esto no es causal de dolor. Si la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene menstruaciones dolorosas y se está quejando de dolor, más que todo hay que sospechar una endometriosis. Total. Bueno, Cris, retomando los quistes en los ovarios, te quiero preguntar algo. Todos, porque cuando uno le dice a una paciente que tiene un quiste en el ovario, ellas sienten que le estamos diciendo que es cáncer. Bueno. Entonces, ¿qué recomendaciones les damos a nuestras pacientes con respecto a esto? Bueno, primero que tenemos que hacer es explicarles y serles claro a las pacientes que el quiste tiene estas características, muchas veces son funcionales y que por los cambios hormonales estos desaparecen de manera espontánea en la mayoría de los casos. Y que cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del criterio del ginecólogo, se deberá hacer un control periódico con ecografías para evaluar cómo es su evolución. Exacto, si ha crecido, si no ha crecido, si de pronto se redujo, qué tantos vasos sanguíneos tiene, que nos pueden hacer sospechar a nosotros que se está tornando ya un poco hacia la malignidad, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, Cris, otra causa de dolor pélvico que cuando uno les dice a las pacientes que tienen, también parece que les dijeran como si fuera cáncer, ya se asustan mucho y son los famosos miomas o fibromas que también le llamamos, o como le decimos nosotros, leiomiomas como le decimos nosotros en el lenguaje médico. Claro. ¿Qué tenemos para decirle a nuestros pacientes de esto? Bueno, por lo general los miomas, dependiendo de la localización y dependiendo del tamaño, son los que producirán o no dolor pélvico. Más que todo los miomas están asociados a síntomas, por ejemplo, de sangrado irregular, sangrado abundante y de una duración prolongada. Pero dependiendo de la localización, si son miomas subserosos, es decir, que son miomas que están hacia la parte externa del útero, estos son los que más pueden causar dolor pélvico. Claro, digamos que a grosso modo, porque nosotros tenemos otras clasificaciones que son por números y eso, pero a grosso modo los miomas pueden estar localizados en 3 lugares: en la parte más interna del útero, en la parte intermedia y en la parte externa. Entonces, los que están en la parte más interna del útero, que son los que se asocian o se pegan con el endometrio, ya son los que más producen sangrado. Exacto. Los que están en la parte intermedia son los miomas que ni fu ni fa, como digo yo, o sea, no causan mayor cosa, a no ser de que sean muy grandes. Son más o menos una sintomatología mixta entre dolor y sangrado. Exacto. Y los que están ya en la parte externa, cuando son muy grandes, son los que más causan dolor, ¿no? Por supuesto. Vale. Y el tratamiento de los miomas, porque es que yo veo muchos pacientes que a veces llegan a la consulta y dicen, no, doctor, es que a mí me mandaron un tratamiento, me mandaron unas tabletas anticonceptivas para ver si los miomas se me quitaban. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos nosotros disponibles en estos momentos para los miomas? Cuando nosotros vamos a buscar realizar un tratamiento de los miomas, el objetivo es mejorar los síntomas, no enseguida disminuir el tamaño de los miomas. Tenemos tratamientos disponibles como anticonceptivos combinados, que son los que tienen estrógenos y progestinas. Tenemos anticonceptivos de solo progestágenos, donde mayormente se va a buscar anular la menstruación mientras se toma el medicamento, así como también otros análogos hormonales como el acetato-dipristal, que tiene una función de amenorrea, es decir, de suprimir la menstruación o disminuirla a lo más que se pueda. Ok, pero entonces el pilar fundamental del tratamiento de los miomas es los síntomas. No estamos buscando deshacerlo ni nada de eso. Y también, ya cuando son muy sintomáticos, consideramos la cirugía, que no siempre es igual a esterectomía, ¿no? Sino está también la miomectomía, que es simplemente sacar los miomas. Entonces, es muy frecuente que la señora diga, ay, doctor, ¿y por qué no me saca la matriz si ya eso no sirve para nada? ¿Qué le explicamos nosotros a las pacientes en ese caso? Hay una frase que me sacan a cada rato y es, doctor,
La matriz sirve solo para dos cosas, para adquirir un cáncer y para tener hijos. Pero yo les digo la contra con lo siguiente. Mientras no estorbe la matriz, se deja quieta. Porque la histerectomía es una cirugía muy complicada, que puede haber lesión de órganos vecinos, puede haber sangrado intraoperatorio, si es histerectomía abierta, infección de la herida, puede haber riesgos de reintervención quirúrgica en menos de 24 horas, que puede ser peligroso para la Total, paciente. lo que está quieto se deja quieto. Pero también hay otras complicaciones que podemos tener a largo plazo y son los prolapsos de la cúpula vaginal, los prolapsos del compartimiento anterior, porque yo les explico que el útero o la matriz ayuda a mantener la vagina elevada, o la ayuda a mantener pues en su sitio, suspendida en su sitio. Bueno, Cris, y entonces ya para concluir, ¿qué mensaje le vamos a dar a nuestras pacientes que nos están viendo? Bueno, el mensaje que le dejamos a las pacientes es que cuando sientan el dolor pélvico, consulten con un especialista experto. Los especialistas estamos disponibles para orientarles de la mejor manera y que podamos tomar mejores decisiones y resolverles el problema por el cual están padeciendo. Claro. Y de esta manera evitar mayores complicaciones y secuelas que puede dejar la causa del dolor pélvico a largo plazo, ¿cierto? Así es, David, es importante prevenir dichas secuelas a corto y largo plazo. Vale. Si presentas síntomas de dolor pélvico, podemos ayudarte. Estamos en el Centro Comercial Plaza Colón, local 18, Fetal Center. Te esperamos.